Vamos a temas económicos. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el IPC de diciembre registró una caída de 0,2%, esto negativo, ubicándose en la parte baja de las expectativas del mercado. Con este resultado, la inflación anual del 2025 cerró en un 3,5%, consolidándose como la cifra más baja de los últimos 5 años y alineándose además con las proyecciones del Banco Central sobre la evolución de los precios. El descenso fue impulsado principalmente por las divisiones de vestuario y alimentos. Vamos a analizar este escenario económico. Nos acompaña Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Claudio. Gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Me imagino que es una buena noticia esta inflación, ¿no? Es una buena noticia. Se confirma que la inflación ya vuelve definitivamente al rango meta. Todavía no estamos en donde querríamos estar, que es el 3%, pero hemos convergido rápidamente allí. Estamos dentro del rango, entre 2 y 4, que es el que establece el Banco Central, y con mucha probabilidad de que en marzo ya estemos en torno al 3%. Bueno, y se pucha que ha costado, porque esta es la cifra menor en 5 años, después de todo lo que dejó el estallido, lo que dejó la pandemia. Ha costado como esfuerzo por normalizar, pero estamos cerca de eso. Sí, estamos muy cerca de eso. Cuesta porque la inflación, una vez que sale de los límites que uno más o menos ha impuesto, el control es muy fuerte. Es como, digo yo, sacar la pasta de dientes del tubo de la pasta de dientes. Después colocarla adentro cuesta muchísimo. Entonces hay que contenerla siempre a raya y yo creo que ese es un poco el corolario de lo que podríamos sacar como conclusión de lo que ha pasado. Es que no nos tenemos que despreocupar de las políticas que mantengan la inflación baja, porque si no, después cuesta mucho. Y es para cantar victoria, porque leía que esto estaba dentro de las proyecciones que se esperaban para diciembre, pero parece que las proyecciones para enero sí son de una inflación un poquitito mayor, de precios que van al alza. Entonces no sé, en el fondo, cuándo eventualmente se debería llegar a ese ideal del 3%, que es finalmente la inflación que se espera tener. Sí, mis proyecciones son que más o menos en marzo, no durante enero, porque enero es un mes que normalmente tiene una inflación mensual en torno al 1% el año pasado. Entonces tendríamos que tener este año una inflación mensual de enero sustancialmente más baja que el 1%, más baja que el 0,5%, que es bien improbable para poder converger rápidamente al 3% de meta de inflación. Entonces yo creo que marzo es un mes más probable. ¿Por qué no convergimos tan rápido allí en enero? Porque bueno, enero es un mes un poco más caro, los alojamientos suben de precio, que son los servicios, parte de los servicios, y eso afecta un poco al indicador de inflación. Entonces hay que esperar, yo creo que a marzo más o menos para tener un 3%, en torno al 3%. Sí, bueno, ya en diciembre eso se ve, porque dentro de las divisiones que van al alza, dentro de la canasta del IPC, está justamente restaurantes y alojamiento, que es muy de la época. En enero debiese mantenerse, me imagino que en febrero debe ser más o menos lo mismo. Sí, enero y febrero son meses en donde es muy probable que tengamos algunos aumentos de precio en esos ítems. Todo lo que tiene que ver con vacaciones, con veraneo, ¿no? Claro, excepto paquetes turísticos que eventualmente tengan alguna oferta y eso te provoque una disminución del precio, pero los precios de los alojamientos, la comida, los restaurantes, los eventos, todo es más caro durante el periodo estival, entonces es esperable que en realidad la convergencia 3% sea más bien en marzo y no tan pronto. Ya. Pero ya estamos muy cerca, así que esa es la buena noticia. Sí, es una muy buena noticia. Ahora, para hacer el análisis de diciembre, después ya partimos como con la cosa anualizada, pero el análisis de diciembre, dentro de las disminuciones, los precios que fueron a la baja e impulsaron este IPC a la baja, está vestuario y calzado y también alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con estos ítems que hace que finalmente los precios disminuyan? Bueno, tenemos ahí yo creo que dos cosas. Uno son ofertas de temporada, pero el efecto que yo creo que es más importante es la baja del tipo de cambio. Hemos visto la baja del dólar en los últimos días, ya por debajo de los 900 pesos. Pero si nos ponemos en el contexto de cuándo empezó el año 2025, empezó en 980, 990 pesos el dólar. Terminamos casi en 900, entonces bajó un 10%, en los últimos meses se hizo muy rápido. Entonces, como muchos de esos vestuarios, calzados, se importaron, ¿verdad? Se van importando a precios más baratos y eso va disminuyendo el indicador de precio. Así que es una buena noticia para la gente que, digamos, somos todos los que compramos todos los días diferentes cosas, vestuario y calzado, por ejemplo, y ahí se nos hace más barato. Ya, me imagino que eso también explica porque hay una diferencia en el informe. El ítem de transporte internacional lleva el IPC a la baja, digamos, tiene una incidencia negativa, pero el de transporte nacional aéreo va al alza. Me imagino que ahí es el efecto dólar, ¿o no?
Sí, hay un efecto dólar que tiene que ver que diferencia esas dos cosas, digamos, ¿ya? Pero por otra parte, los servicios en Chile se hacen más caros, el servicio también de transporte local tiene un componente de aumento que puede que compense este efecto. Ya, ¿qué ha sido importante para lograr este control de la inflación? Aquí también hay como una disputa, ¿no? Si es el gobierno de turno, si es el Banco Central. ¿Quién puede adjudicarse, en el fondo, este mejor desempeño en esta materia en nuestra economía? Yo creo que son los dos, pero tienen prioridades distintas. El primer actor y el más importante en reducir o no la inflación es el que maneja la política monetaria, y ese es el Banco Central, que en Chile es autónomo. ¿Ya? Es decir, tiene un consejo que no responde a las necesidades del gobierno de turno, sea cual sea. Así es que ese es el principal responsable, yo diría. Si tenemos que poner una ficha donde está la mayoría de la responsabilidad, y en este caso de las buenas cifras de inflación, es el Banco Central. Ya, uno podría decir, perdón, que el Banco Central lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien. Ha aplicado una buena política monetaria para poder recuperarnos de una inflación que estuvo absolutamente disparada después del estallido, los retiros, la pandemia. Sí, así es. Ahora, lo ha hecho bien en términos de inflación porque es su objetivo único, diríamos. En Chile es objetivo único, en otros países no lo es solamente la inflación, sino que también el desempleo. Pero claro, ser más restrictivo en la política monetaria para hacer converger los precios más rápidamente hacia abajo, que es lo que el Banco Central hizo durante todo este tiempo, atrae aparejado otras cosas, ¿cierto? Que, por ejemplo, puede haber algún efecto en el desempleo. ¿Por qué? Porque tasas de interés más altas restringen la producción, ¿verdad? Y la inversión. Entonces, hay un dulce y a grasa ahí, pero desde luego que, dado el mandato constitucional del Banco Central, que es disminuir la inflación, la estabilidad de la moneda, básicamente dicho en términos más técnicos, deberíamos entregarle la responsabilidad y digamos, las buenas cifras al Banco Central. ¿Como efecto negativo solo lo del empleo, o también pasa que desaceleras la economía? Porque en el fondo enfrías la economía, ¿no? Vas poniendo más restricciones, por lo tanto hay menos acceso a los créditos, eso lo hemos visto en el último tiempo. ¿Ha habido también ese efecto adverso por controlar la inflación? Sí. Es decir, en la medida en que tú no disminuyes fuertemente o rápidamente la tasa de interés, mantienes la inflación a raya, pero la inversión se daña un poco, porque con costos de invertir, con costos de financiar la inversión más altos, se invierte menos. Con costos de financiar el consumo más alto, se consume menos. Por lo tanto, la demanda agregada tiende a restringirse, y eso hace que también se produzca menos y se crezca menos. Entonces, eso hace que gente quede desempleada. Entonces, toda una cadena que se va enlazando de tal manera que finalmente determina que el desempleo es más alto. Yo creo que además, en el tema del desempleo, aquí hay problemas también que tienen que ver con las regulaciones del último tiempo, que han producido un desempleo un poco más alto. Bueno, hay un informe del propio Banco Central que habla de eso, fue discutido en su momento, pero tenían que ver con la ley de las 40 horas, entiendo que la ley Karin y también. Con el aumento del salario mínimo. Ahora, eso me imagino que puede ya estar entrando un periodo de ajuste, ¿no? Pensando en las proyecciones, en el fondo, ¿cómo debe venir este 2026? Cuando ya estás acercándote al umbral ideal para la inflación, ¿debería ser un año más positivo en términos de mejorar las cifras de desempleo, que es lo primero que aprieta el zapato en la casa, pero también de que las personas puedan sentir que tienen mayor poder adquisitivo y menos restricciones, por ejemplo, para poder optar a un crédito hipotecario, para tener tasas más accesibles en créditos de consumo, etcétera? Sí, yo creo que el 2026 viene con bajas de tasa de interés. Todavía nos queda, el Banco Central probablemente va a implementar un par de bajas de tasa de interés más durante este año. Las tasas de interés del sistema financiero con ello deberían bajar, y eso debería propender a permitir que bajen en algo las tasas hipotecarias, no las del rango de las 4.000 UF, que por la política pública del subsidio que se implementó permitió que se bajara esa tasa de interés. Mayor acceso ahí. Pero para esos créditos, no para el resto. Por lo tanto, para que el resto de los créditos también baje, hipotecarios me refiero, también es posible que lo veamos en los próximos meses. Los créditos comerciales, los créditos para las personas también deberían bajar con estas bajas de tasa de interés. Eso es bueno, y en la medida en que esas tasas de interés bajan, se genera más actividad. Al generarse más actividad, necesitamos contratar a más gente, y con ello debería haber algún impacto en el empleo. Y con ello disminuir, ojalá, irnos hacia el 8%, tal vez bajar en algo del 8% solamente por efecto de mayor actividad. Pero yo no le pondría tanta ficha solo a eso,
sino que además a que seamos capaces de elaborar mayor flexibilidad en el mercado laboral, que es algo que hace falta. Por ejemplo, jornadas ya no de 40 horas, sino que medias jornadas, por ejemplo, para que la gente pueda trabajar en jornadas más flexibles. Es una de las cosas. Evitar las conversaciones o las discusiones sobre negociación ramal, por ejemplo, que yo creo que le vendría muy mal al mercado laboral. Es uno de los temas, de los objetivos que tiene el gobierno actual para este último tramo, porque claro, tú hablas de la flexibilidad, pero hay personas que ven las políticas de flexibilidad como una precarización del trabajo. Entramos ahí en un tema ideológico y que por el contrario quisieran, por ejemplo, impulsar el tema de la negociación ramal, que le da más poder a los sindicatos, a los gremios para poder pelear en conjunto, según sectores productivos, mejoras en sus trabajos. Ahí hay dos cosas como contrapuestas. Contrapuestas, pero yo creo que siempre es bueno evitar que si queremos tener efectos más o menos pronto, positivo en el empleo, evitemos precisamente la mirada ideológica que se pone antes de discutir la política pública. ¿Pero se puede tener más flexibilidad sin necesariamente precarizar el trabajo o otorgarle menor protección social? Es un equilibrio difícil, pero se puede. Uno puede establecer, desde luego, que mucha de la gente que está hoy día en la informalidad, en un 26%, que es un 26% de tasa de informalidad, tratar de traerla al mundo formal entregándole incentivos para que se formalice, ¿verdad? Y la formalización significa algo que tiene mucho más protección de empleo que la informalidad. ¿Te fijas? Entonces, aquí no se trata de decir reduzcamos la protección social que hoy día existe, sino que cómo entregamos incentivos claros para que la gente que está hoy día informal pueda sentirse seducida a venirse al mundo formal. ¿Y cuáles son esos incentivos? Pensando también en que va a haber un nuevo gobierno que ha dicho esto mismo, pero ¿cuáles debiesen ser los incentivos que se le ponen a una informalidad que se ha mantenido relativamente estable entre el 25 y el 30%, podríamos decir, en los últimos años? Bueno, por una parte, podrías entregar más incentivos al empleo, por ejemplo, en la medida en que logres atraer gente y emplear gente, y eso, el nuevo gobierno, algo de eso tiene relacionado con la rebaja impositiva, ¿cierto? Las pymes podrían, en la medida en que van a tener rebajas impositivas o crédito impositivo, si es que contratan más. De alguna manera, por ejemplo, contratar a alguien que estaba originalmente desempleado para una empresa pyme podría significar algún tipo de beneficio que le permita atraer más trabajadores que estaban en la informalidad y que lo pasan a la formalidad. ¿Fija? Entonces, ahí hay algo. Yo creo que políticas como esa o ideas como esa podrían llevarnos por el camino de aumentar el empleo, disminuir esta tasa de desempleo que está por sobre el 8% ya hace mucho tiempo, y además pasar a la gente informal a que sea mundo formal, porque allí lo que además generamos es menores percepciones de informalidad en el comercio, por ejemplo, callejero, ¿verdad? Y otros que a la gente hoy en día la mantienen un poco inquieta. Ya, tú decías que todo esto impacta en el mundo del empleo, pero me decías que también impactaban las inversiones, las mayores restricciones que hemos tenido, lo que se ha tenido que ir como endureciendo a raíz de la alta inflación que teníamos. Como esto está como soltando en alguna medida y debiésemos tener menos restricciones, me imagino que se debiese favorecer la inversión, aunque hay muchos que dicen, y el gobierno que viene, eso sí que lo ha dicho, y se lo acabamos de escuchar de nuevo Jorge Quiroz, que debiese ser, todo indica, el ministro de Hacienda, ellos ponen mucho énfasis en el tema de la permisología. ¿No fue suficiente con lo que se hizo en este gobierno, en el gobierno de Gabriel Boric, respecto de los permisos sectoriales? En mi opinión no fue suficiente, fue un paso, desde luego, pero no es suficiente. Porque... Perdona, y ese paso, ya te voy a preguntar por qué fue insuficiente, pero ese paso insuficiente, que en tu juicio es insuficiente, ¿ha tenido efectos? ¿O los efectos vienen mucho después y va a ser el próximo gobierno el que va a tener que ver si es que mejora o no la inversión? Yo diría que es probable que esos efectos se aceleren o se hayan acelerado en los últimos 6 meses, ¿ya? Tal vez en los últimos 3, digamos. Fundamentalmente porque necesitas dado que tienes esa mayor flexibilidad en los permisos sectoriales, ya como ley, tengas la obligación de, en las reparticiones que tienen que entregar esos permisos, ir cumpliendo las metas que permitan ir sacando esos proyectos a que empiecen a funcionar. Eso lo he visto en la práctica, digamos, que ha ido pasando. Entonces, ahí hay algo que podría funcionar, pero podría funcionar por la proximidad del término de una administración y la entrada de la otra administración,
que no es lo que nos gustaría. Nos gustaría que esto funcione por per se, que funcione porque es la administración del Ya, pero Estado. entonces eso significa que para el próximo gobierno hay un desafío de profundizarlo y dejarlo ya como algo más estructural y no que dependa de los ritmos finalmente del gobierno de turno. Yo diría que sí, pero hay que profundizarlo más todavía. Pero lo que a mí me preocupa mucho más es el tema de los permisos ambientales. Ahí no hay avance. La permisología ambiental sigue estando trabada y tiene que ver con dos elementos fundamentales. Uno es la gran cantidad de circulares, ¿verdad? Y de reglamentaciones adicionales a la ley. Y la otra es la cultura que se ha ido creando en ciertas instituciones del Estado para ir demorando ciertos permisos que por razones bastante que hemos visto, razones que tienen que ver con los naranjillos o con algunas otras especies, que en realidad no deberían hacer demorar los proyectos como lo han hecho. Entonces, si no avanzamos los permisos ambientales, los permisos sectoriales son una parte del problema, pero no la totalidad del problema. Claudio, y lo otro, perdona, sí. Carla, que te interrumpa, pero también es algo que viene en el programa de gobierno del presidente Kast, es también la invariabilidad tributaria para las inversiones. Ya, eso les entrega estabilidad, que entrega una estabilidad reglas del juego claras, que en el fondo incentiva a los inversionistas, me imagino. Ahora, esto es como muy macroeconómico. Te quiero preguntar para ir finalizando por esa economía de a pie, por esa economía doméstica. ¿Viene mejor aspectado el 2026 que el 2025 para los ciudadanos que nos ven? No sé, pensando, por ejemplo, en la baja del dólar. Eso, me imagino, para los exportadores no será una buena noticia. Pero para el chileno, hay cadenas productivas, por ejemplo, que se debiesen abaratar y por lo tanto los precios, no sé si bajan, Claudio, pero al menos debiesen subir menos, la vida debiese empezar a encarecerse menos que en los últimos años. Sí, el dólar de todas maneras deberíamos, ya lo estamos viendo bajo 900 pesos, deberíamos verlo en torno a 860 pesos tal vez de aquí a marzo, abril, y probablemente más abajo más adelante en el año. Así que la buena noticia es que deberíamos, si todo sigue como está, disfrutar de un dólar más bajo, más barato, que nos afecta en que la mayoría de las cosas que están dentro de la canasta del IPC medidas tienen que ver con el dólar. Y además los combustibles tienen que ver con el dólar. Por lo tanto, se abarata la cadena productiva, como tú dices, la cadena productiva completa, y además todo aquello que importamos que tiene que ver con una buena parte de la canasta que consumimos medida en el IPC. Definitivamente se deberían abaratar los fletes, se deberían abaratar en algo también los insumos productivos para las empresas que los requieren. Así que yo creo que debería ser un año de menores, ojo, no de caídas de precio, pero de menores incrementos de precio respecto de lo que estábamos viendo en los últimos años. Esto es importante decirlo porque a veces la gente cree que todo va a caer de precio y la verdad es que no. Porque caídas de precios significarían que estamos produciendo menos y que estamos consumiendo menos. Y eso significaría una economía que va hacia abajo. Claro. Y creo que la economía chilena va a ir hacia arriba, pero con un precio mucho más moderado hacia adelante. Ya, y de pasada con un precio del cobre, además, que está en récord, sí que también va a dejar más entradas y que va a compensar también el dólar, ¿no? Que ayuda también a que el dólar se mantenga. Y que va a permitir equilibrar tal vez las cuentas fiscales de manera más rápida. O por lo menos mantener o recomponer los fondos soberanos o el ahorro, que es una parte muy importante de lo que creo que hay que hacer, de manera un poco más rápida que lo que estábamos viendo. Ya, pues buenas noticias, veo, a raíz de este informe. Claudio González, gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias. Que te vaya bien, que tengas un buen día. Nos vemos.